Hurrengo mailan hain justu ere oinarrizkora itzuliko gara eta bertan landuko dugu eta bertan ikusiko dugu ere zertan datzan inklusibitatea deitu dugun hori genero ikuspegia alderik alde zeharkatzen du gure gizartea, gure zentroak ere bai, baina ez da, Lorenak gogorarazten zigun bezala, ez da teilakatzen den desberdintasun bakarra. Los retos que duda cabe son enormes. El lugar desde el que los vamos a observar es los centros de formación profesional. Desde allí queremos entender qué claves tenemos y para esto vamos a pedir a otras 3 personas que nos acompañen en esta mesa de conversación. Orain, konbidatuko ditudan 3 emakumeei horretan sakontzeko eskatu diegulako. Gurekin BBK Fundazioaren izenean talentu eta ekintzailetza ardura duen Oiane Aldaiturriaga, Amaia Fernandez, Maristak ikastetxeko orientatzailea eta Sonia Bilbao, Txarkabagako oinarrizko lanbide hezkuntzako koordinatzailea. Hortxe zaudete oker ez banago. Eta, bai, bertan dira. Eskuan hartuko dute mikroa, bertan dauzkagu. Kaixo, egunon, Jane, aurrera segitu. Luze egiten da, mugimendu hau. Cuesta un poquito ir encontrando, ya sabéis que todos los pasos hay que darlos despacio. Eskerrik asko, aurrera. Tomamos asiento para seguir hablando de inclusión, formación profesional, empresa inclusiva, un tema completamente ligado a los objetivos de desarrollo sostenible, calidad de la educación. Hay un montón de subobjetos que también están vinculados a este objetivo. La formación profesional básica es uno de los elementos sobre el que se sustenta también este objetivo. Más de la mitad de los centros están implicados en este nivel, de los centros ETEL están implicados en este nivel. Podemos decir que los centros ETEL nos aportan algunos datos que voy a permitirme compartir con todos vosotros y vosotras, porque entendemos que es un buen termómetro de cuál es la realidad. La mitad de todo el alumnado de formación profesional de Euskadi están en los centros ETEL y vamos a ver qué nos dicen nuestros datos sobre ello. Nos dicen que el 62% del alumnado que comienza la etapa de formación profesional básica finaliza con éxito los 2 años y consigue un título. Que el 11% del alumnado es atendido por servicios sociales, el 11% de ayuntamientos, de la Diputación. El 22% de ese alumnado no está alfabetizado ni en euskera ni en castellano. El 89% tiene menos de 18 años y el 12% tiene necesidades especiales. ¿Vale? Son algunos de los datos que nos ha parecido interesante tener en mente cuando hablamos de qué aportan la formación profesional básica a la inclusión, a la cohesión y al bienestar de nuestra sociedad. Antes de que empecemos a charlar, permitidme que veamos una experiencia muy real, que nos quedemos con una vivencia de una persona que creo ilustra muy bien de qué estamos hablando. Vamos a verlo. Yo antes vivía en Madrid y ahí me dijeron que no servía. Ikasleak etortzen dira autoestima bajuarekin, porrot eskolar batetik. Fue la desmotivación y que al final me lo creí. Lantzen deguna batez ere da hori, alderdi humanoa, alderdi pertsonala eta emozionala, aurrera egin dezaten, behin bizitzakin. Tuve la opción de hacer aquí la formación básica y dije que sí, que era lo que necesitaba yo. Gainera, hemen aukera ona dute, erdi mailako ziklora joan daitezke eta baita ere goi mailako ziklora. Al principio es todo un poco meterte en el mundo del diseño gráfico. Oso praktikoa da, hemen egelan, ordenadore egelan denbora asko pasatzen dute, tailerrean baita ere. Nos van mandando proyectos que nosotros tenemos que empezar a evolucionar. 15 ikasle dira, gehienez, horrek aukera ematen dugu gehiago konektatzeko, gehiago elkar ezagutzeko. Los profesores están ahí para ayudarte en todo. Goxotasun bat, implikazioa irakasleen aldetik baita ere. No solo escolarmente, o sea, si tienes algún problema personal, ellos también están ahí. Familiarekin ere elkar harreman etengabe bat. Entonces eso es un gran apoyo para poder avanzar. Azkenean bukatu du izaten ikasleen amatxo eta aitatxo, psikologoak, gidak, rol ezberdinak betetzen ditugu, ez da bakarrikan irakasle baten papera. Y después ya ir a una formación en una empresa. Ikusten dugu baita ere beraiengan eboluzio bat, ez? Nola hasten diren,
Nola juten diren aldatzen, ez? Y siempre intentan mandarte también a la empresa que se adapta a tu perfil. Eta gero ja aurrera egiten dutenean baita ere, erdi maila batetara, incluso goi maila batetara guretzako da oso satisfaktorioa. Hay esa oportunidad de poderte ir de Erasmus. Yo fui de Erasmus a Milán y allí estuve yo de diseñadora. Egiten duten aldaketa pertsonal hori, ez nola hazten diren. Hori da oso aberasgarria, bai politena. Fue un cambio tan grande que me marcó tantísimo que creo que fue la mejor decisión que tomé meterme aquí. Gracias a todos los profesores que me han apoyado y que han estado ahí y todo, o sea, muchísimas gracias. Bueno, pues esto es una vivencia y esto es un caso real. Nos damos cuenta de cuál es el material sensible que entra todos y cada uno de los días por las puertas de nuestros centros, ¿no? Este material sensible que no deja de ser otra cosa que las vidas de, en este caso, una joven que dice, me ha cambiado la vida, ¿vale? Una primera ronda os quiero pedir, por favor, para que nos contéis qué os ha sugerido ver esto, cómo lo lleváis a vuestro trabajo diario. Bueno, yo creo que representa muy bien nuestro trabajo del día a día. Quiero decir que es muy significativo, ¿no? Cuando hablan de que no solamente somos profesores, sino que al final tenemos un grupo de hijos, tenemos un grupo de alumnado que necesita algo más que enseñarle conocimientos. Y eso es lo que les damos. Yo creo que en la medida, además, en la que seamos capaces de vincularles emocionalmente con nosotros, nos van a permitir perdón, que les enseñemos. Vinculación, ¿no? Sí, Sí, se palpaba, ¿no? El nexo, ¿no? El trabajo en equipo, decíamos antes, pues, claramente. Pues bueno, yo lo que... ¿Se oye? Sí, ahora. Lo que ha dicho Sonia es evidente. O sea, el ejemplo que acabamos de ver es el día a día nuestro, ¿no? Entran diciendo eso de nadie confía en nosotros, nadie cree en nosotros. Bueno, hasta ahora, ¿no? Y nuestro trabajo es ese. Nuestro trabajo es no tanto que sepan hacer, yo qué sé, tornillos o lo que, ¿no?, sino que descubran que son muy capaces de aprender, que es verdad que tienen que aprender de otra manera diferente a lo que han estado haciendo hasta ahora y que tienen todo un futuro por delante. Son las personitas más desprotegidas que nos llegan, con un aula de FP básica no tiene absolutamente nada que ver con otro aula, son los que sobran de todas partes, ¿no? Has dado unas pinceladas del perfil, ¿no? Pero bueno, podrían ser muchas ahí más. nos faltan hasta las enfermedades mentales, faltan más cosas y están todos en el mismo aula. Entonces, el vivir esa diversidad real y además que ellos cada vez sean más conscientes que tienen todo el derecho del mundo de estar ahí, que tienen absolutamente todo el derecho de seguir aprendiendo, es algo que es nuestro trabajo y son los que más satisfacciones nos dan. Sí, porque es verdaderamente, ahí decía Sonia, ahí somos algo más, ¿no? Es que somos nosotros. O sea, tú entras a una clase de bachillerato y eres la profesora de filosofía. Entras a una clase de FP básica y eres Amaya, ¿no? Entonces, eso que queda muy bonito, eso supone mucho. Supone un desgaste personal fuerte, una necesidad de formación constante, un trabajo en equipo brutal, ¿no? Pero bueno, merece la pena. Es que ricas, Goyane. Ay, ya me podéis perdonar que me ha pegado un ataque de tos, yo creo que en el peor momento posible. No, la verdad es que yo creo que lo que me sugiere esto es el vídeo, ¿no?, y estar con vosotras aquí hoy es la necesidad, ¿no?, y de poner en valor esta formación profesional, ¿no?, que en ocasiones se pone, y es normal, ¿no?, tenemos que poner en valor también la formación profesional de grado medio y superior porque consiguen una elevada empleabilidad y son un referente, ¿no?, por su modelo dual durante tantos años, pero es que la formación profesional básica hace una labor que
que creo que eventos como este nos ayudan a ponerla en valor y se deberían poner más en valor, sobre todo, como comentabas, al profesorado, ¿no? Que tiene una labor clave, porque hay que pensar que un dato que comentábamos, el 89% de los alumnos de FP básica tienen menos de 18 años. ¿Esto qué quiere decir? Estamos actuando en un momento clave de la vida de estas personas, ¿no? Y yo creo que es muy importante remarcarlo. Es un momento clave en el que el sentirse acompañados y acompañadas, el rol que tienen las instituciones educativas en este momento de su vida puede marcar un antes y un después en su vida. Y yo creo que el rol que juega la FP básica a nivel emocional también es clave, ¿no? Ya lo veíamos en el vídeo y creo que hay que ponerlo en valor. Como hablábamos, ¿no? La Agenda 2030, los ODS dicen sin dejar a nadie atrás. Y creo que es una herramienta clave en nuestra sociedad, en la FP básica, para no dejar a nadie atrás. Teniendo en cuenta además que la educación es un derecho, es que no es algo que graciosamente una sociedad otorga, sino que estamos absolutamente comprometidos y comprometidas con ello. Y cuando hablamos de menores, es un derecho reconocido en su Carta de Derechos. La formación en los centros de trabajo, la FCT, módulo obligatorio entre los ciclos, hay muchas veces que se analiza, hay voces ya que la analizan como una preparación para la vida, preparación orientada al desempeño de una profesión, sí, pero una formación para la vida. Y también se está hablando de cómo se puede transformar y reforzar de alguna manera todo esto. No sé qué opinión tenéis, si os parece que es algo que habría que reforzar y cómo reforzarlo. Se habla, por ejemplo, del acompañamiento de tutores, etcétera. Desde la formación profesional básica, el módulo de FCTs es un módulo muy importante. Es el módulo que les acerca mucho mejor a la realidad del mundo laboral, a otra experiencia vital que todos necesitan tener, siempre garantizando que toda su parte emocional esté bien consolidada para que después tenga las estrategias personales para poder hacer frente a posibles dificultades que le pudieran tener en empresa. Y desde luego sí que se busca siempre empresas que realmente vayan acordes con las necesidades de cada uno de los alumnos y alumnas, que garantice de alguna manera el éxito en esa etapa de formación que es vital para ellos y para ellas. ¿Cómo se puede transformar? Somos un poquito el patito feo. Quiero decir, si a los centros de enseñanza normalmente nos cuesta encontrar empresas para todos, ¿no? Para ciclos superiores, ciclos medios, imaginaros para FP básica, ¿sí? Hay pues un estigma claro del tipo de alumnado que es. Bueno, yo solamente quisiera decir que nuestros alumnos y nuestras alumnas son unas en el aula y normalmente son unos estupendísimos trabajadores y trabajadoras en el entorno laboral. Y eso nos lo demuestra el día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, solamente los tutores de FCTs saben lo que nos suele costar poder encajar en las empresas todo el alumnado que tenemos. Entonces, solamente pido una oportunidad y hemos estado comentando entre todos, ¿no? Esto no es una cosa ni de los centros de formación, ni de las políticas, ¿no? Sino es un poco de todos. Entonces, ni de las empresas, pero sí muchas veces nosotros nos sentimos un poco ¿no? El eslabón más débil de toda la cadena, ¿no? Que es, ¿y qué voy a ir yo a una empresa a exigir qué? ¿No? Y sin embargo, este es el momento de hacer las... Por eso lo he dicho. Sí. También porque hay un consenso, creo que absoluto, sobre la aportación que esta formación hace no solamente a las personas, sino al conjunto de la sociedad. Estamos hablando de retos sociales,
más allá del reto individual de cada una de las personas. Estamos hablando también de cómo hacemos que esta formación profesional contribuya a los objetivos que esta sociedad se ha puesto a sí misma. En ese sentido, la trayectoria de desarrollo de herramientas y de apoyo a la inclusión por parte de una fundación como BBK es innegable. ¿De qué manera se puede aportar también a este reto desde las diferentes instancias? Apuntabas a las empresas, pero entiendo que también el resto de los agentes también colaboran en ello. Yo creo que un punto clave también de cómo aportar es también lo que comentábamos ahora, de que efectivamente la formación profesional básica tiene más retos a la hora de conseguir, ¿no?, esa inserción laboral. Otro dato que tenemos es que el 51% de los alumnos de la formación profesional básica pasa a grados de ciclo medio, ¿no? Pues igual el reto puede estar en incrementar ese porcentaje, ¿no? En cómo, que sé que estáis en ello, desde ETEL, pero creo que quizá, ¿no?, porque por la etapa madurativa, por los retos que tienen a nivel emocional, ¿no?, que es donde quizá más foco pone también o ayuda mucho la FP básica, quizá incrementar ese porcentaje, ¿no?, de alumnos que pasan de FP básica a grado medio, después puede facilitar esa inserción, ¿no? Y al final, como Fundación BBK, pues yo en mi caso, que soy responsable de talento, ¿no? ¿Y qué es eso de talento, no? O sea, decimos falta talento, pero no falta talento porque las personas de hoy en día sean menos talentosas que antes. O sea, falta porque muchas veces hay una falta de encaje entre oferta y demanda, ¿no? Hay un desajuste. Hay un estudio de ADECO que establece que las formaciones, o sea, las profesiones más demandadas en los próximos años, o algunas van a ser soldadores, electromecánicos, personas trabajando en fresadoras, ¿no? Un tipo de profesiones que personas que podrían partir de FP básica podrían perfectamente desarrollar, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está ahí, en tener muy claro, en dar esperanza, dar expectativas y ajustar muy bien la oferta y la demanda para que se reduzca la frustración y puedan ver estos alumnos que van a poder tener una salida laboral adecuada, ¿no? Contribuir a identificar estos gaps también es un trabajo colectivo, porque no solamente los gaps se ven desde los centros, se ven desde las empresas, se ven desde los diferentes espacios donde se monitoriza dónde están las necesidades de la sociedad. ¿Existen los recursos necesarios para atender esta diversidad, para atender vuestro día a día, para atender las necesidades del aula? Te ríes, no quiero inferir cuál es la respuesta, pero ¿existen estos recursos? Porque una tiene la impresión de que hablamos de atención a la diversidad, pero no sé si lo acompañamos con los recursos necesarios en todas las fases en las que son necesarios. Y parece bastante evidente, por lo que nos contáis y por los datos que hemos visto, que esa formación profesional básica es un espacio donde hay mucha necesidad de acompañar perfiles absolutamente diversos y, como decías, los últimos de los últimos, ¿no? Personas muy, muy vulnerables. Sonia. Pues, a ver, no te podría dar una respuesta súper rotunda, pero no te la voy a dar. Para que os hagáis una idea, en un aula de formación profesional básica podemos tener alumnado analfabeto en su lengua materna, analfabeto en cualquier lengua de la comunidad autónoma, alumnado con necesidades educativas especiales, alumnado con fracaso que no está metido en ningún saco, pero que ahí está, y de alguna manera tenemos que poder dar respuesta a todas esas necesidades tan diversas. Normalmente, la etapa de educación secundaria obligatoria dispone de un mecanismo de atención a la diversidad a través de diferentes grupos de refuerzo lingüístico, de aulas de apoyo, de tal. Sin embargo, todas esas necesidades que sí las presentan y las tienen en secundaria obligatoria, cuando llegan a formación profesional básica, curiosamente, parece que desaparecen. Y ya no hay medidas de atención a la diversidad, no hay apoyos, sino que se depende un poco de la buena voluntad del equipo de profesorado de realmente atender a esas necesidades para poder garantizar éxito y poder garantizar un avance positivo. Amaya.
Yo creo que sí, bueno, es evidente que hace falta más recursos, pero sí hemos mejorado. Hemos mejorado y yo creo que internamente los centros en dignificar nuestro trabajo con estas personas, ¿no? Esos comentarios de "Buf, esto vosotros sí, porque sois de una pasta especial, podéis trabajar así", ¿no? Y eso no es cierto, no somos de una pasta especial. Somos profesionales que ante una situación queremos dar respuesta, ¿vale? Entonces, pero sí es cierto que todo lo que ha comentado Sonia es evidente y luego yo algunas veces, no sé, aquí creo que hay más de un profesor. En un taller de 15 personitas de 16, 17, 15 años, un taller de soldadura, un único profesor es una auténtica locura. Uno que corre, el otro que salta, el otro que le ha dado el tarantán. Entonces, es desesperante desde ese punto de vista, ¿no? El profesional no llega a hacer todo lo que le gustaría hacer, ¿no? Bueno, pues sí hace falta. Hemos mejorado un montón, porque hemos mejorado un montón. Cada vez yo creo que los equipos de profesores son más compactos. Los centros también priorizan la FP básica y hemos mejorado mucho, pero nos queda muchísimo, muchísimo por avanzar. Y luego hay un perfil que nosotros siempre hemos solicitado, o sea, tenemos clara que uno de nuestros objetivos es conseguir la inclusión de todas estas personas, sobre todo en el sistema educativo. La gran mayoría siguen haciendo un ciclo medio, muchísimos pasan ya a ciclo superior e incluso algunos tenemos haciendo alguna ingeniería, que dicho sea de paso, no es el objetivo. ¿Sí? Bien. Entonces, pero si el tema de la inclusión es tan importante, ¿por qué no tenemos en los centros profesionales educadores ¿no? sociales, en los centros donde impartimos una formación profesional básica, ¿no? Que sea un perfil requerido? Y yo creo que es requerido y yo creo que es necesario. Y no está. Has mencionado, Ollane, y vamos a terminar ya, otros recursos, ¿no? No los que están en el propio centro, pero también la necesidad, Amaya decías, de dignificar este trabajo, pero también de mostrarlo, de darlo a conocer y de reconocerlo como un eslabón más en esta cadena a favor de la inclusión, que en esta sí estamos interpelados, interpeladas todas y todos, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo creo que es que no es un eslabón más, es un eslabón clave. Como decía antes, para mí estamos aquí jugándonos el futuro de muchas personas porque están en algunos casos en un momento crítico de sus vidas y lo que supone para ellos el equipo del centro muchas veces son muy importantes, ¿no? Para ellos. Y yo creo que, como decía, hay que poner en valor la labor del profesorado y creo que tenemos que verlo, o sea, hablando de recursos, etcétera, tenemos que verlo o tenemos que creernos que esto es una inversión en el futuro de nuestro país. O sea, que si aquí ponemos recursos, estamos invirtiendo en estas personas para que cada vez luego puedan desarrollar sus proyectos vitales de forma mucho más óptima, ¿no? y autónoma. Entonces, yo creo que al final es una parte clave de la formación profesional, sin evidentemente quitarle mérito al resto, pero creo que aquí hay que ponerlo en valor y considerarlo una inversión. Oinarrietatik eraginez, enpresa inklusiboa, lanbide heziketa inklusiboa, gizarte inklusiboa eraikitzeko. Sonia, Amaia, Ollane, eskerrik asko. Zuen ikuspegiak ere gaurko mahai jardunaldi honetara ekartzeagatik, txalo handi bat beraientzat. Mila esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko.